¿Por qué es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana? Se ha demostrado, mediante mediciones, que la concentración de los gases en la atmósfera, determinados gases, está cambiando aceleradamente y esto se correlaciona con el inicio de la actividad industrial. Por eso se le atribuye directa o indirectamente a la actividad humana. Altera la composición global porque está demostrado que son determinadas partículas presentes en el aire las que causan el cambio climático y que es adicional a la variabilidad natural del clima. El clima siempre ha cambiado a lo largo de la historia, pero en estos tiempos lo está haciendo a ritmos mucho más altos. A eso hace referencia la última parte, periodos de tiempo comparables. Nosotros, en la historia de la Tierra, hace 4.000 millones de años que existe la Tierra con atmósfera, vamos teniendo alternaciones entre periodos glaciares, donde gran parte del globo está cubierto de hielo, y interglaciares, donde no hay nada de hielo. Ahora estamos en un periodo glaciar. O sea, el planeta ya experimentó situaciones más calientes que esta, pero esos cambios no sucedieron en periodos de tiempos comparables. Se pasaba de una glaciación a una interglaciación en cientos de miles de años. Nosotros estamos experimentando cambios significativos, equivalentes en temperatura, en pocas decenas de años. La próxima, por favor. ¿Cómo funciona el cambio climático? El cambio climático nace de un aumento en el efecto invernadero. El invernadero, como ustedes saben, tiene una temperatura más alta que el exterior. En la Tierra, ¿cómo pasa esto? Como ustedes saben, todos los procesos físicos, biológicos en la Tierra, la enorme mayoría de estos procesos, tienen como origen la energía que nos da el Sol. De toda la energía que nos da el Sol, en forma de luz, de radiación electromagnética, 1/3 de esa energía apenas llega a la Tierra, rebota en las superficies y vuelve al espacio. Rebota en el hielo, rebota en el agua, rebota en los techos y vuelve al espacio. 2/3 de esa energía lumínica sí incide en la Tierra, calienta las masas de agua, de aire, de tierra, las urbes, y esas masas calientes, a las temperaturas que nosotros tenemos en la Tierra, de 0 a 40 grados centígrados, emiten luz que nosotros no vemos, que se llama luz infrarroja, es la luz más débil si se quiere, que es a ese tipo de luz a las que estos gases son sensibles. Como podemos ver en el gráfico a la derecha, todo cuerpo con temperatura emite luz, emite radiación electromagnética. La forma de esta radiación, la intensidad de esta radiación, varía según la temperatura de este cuerpo. Cuanto más alta es la temperatura del cuerpo, más energética es la luz. Podemos decir la luz ultravioleta es la luz más energética que a nosotros nos llega. Y cuanto menos energética es la luz, son ondas más tenues como la infrarroja. Este es el espectro de radiación del Sol. Como podemos ver, la enorme mayoría de la energía del Sol está en el intervalo de luz que nosotros podemos ver, la luz visible. Después, en la parte derecha, vemos cómo hay una diferencia entre la curva amarilla, que es la luz de toda la energía del Sol que llega a la cima de la atmósfera, en la atmósfera, y la curva roja, que es la energía que realmente incide en la superficie terrestre. Esa diferencia que hay entre las dos curvas, esos vacíos que acá se ven como amarillos, son porciones de la energía que quedaron atrapadas por estos gases. Los gases de efecto invernadero, de los cuales son el dióxido de carbono el más importante, el metano y el óxido nitroso, estos gases, estas moléculas, tienen la propiedad de que, por su tamaño, por los átomos que los componen, entran en sincronía con esta luz vibrante, con esta radiación, y empiezan a absorber esta energía y la almacenan en movimiento de sus partículas, ¿sí? Estas partículas, ahora en movimiento, calientes, vibrando, vuelven a reemitir esa luz infrarroja que nosotros vemos de vuelta hacia la Tierra, como indica la última flechita roja ahí. Entonces, cuanto más gases de efecto invernadero tenemos en la atmósfera, se va formando como una pantalla que no permite a la energía de la superficie terrestre salir.
pega en los gases de efecto invernadero, vuelve, calienta la Tierra, vuelve a los gases y así sucesivamente. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿No? Bien. La próxima. Entonces, después de la segunda revolución industrial, la economía se impulsó mediante la quema de combustibles fósiles. Estos combustibles, al quemarse, se transforman en dióxido de carbono. Para que se den una idea, el promedio de dióxido de carbono en la Tierra es de 2 moléculas cada 10.000. 2 moléculas de cada 10.000 son dióxido de carbono en todo el registro histórico de la Tierra. Hoy, en solo 200 años, pasamos a tener 4 de cada 10.000 moléculas son de dióxido de carbono. Esto trae todas las consecuencias que hoy ya estamos viendo, miles de impactos en la economía, en la salud, en la infraestructura. Y en base a estas consecuencias, el mundo fue formando cierta advertencia, ¿no? ¿Cuál es? El IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, hace unos informes cada año sobre la situación del clima, la cual es apremiante, y nos dice que para lograr climas estables en el futuro, climas que... voy a hablar de los círculos viciosos del clima. Hoy les conté que una parte de la energía que llega del Sol rebota en la superficie y se va inmediatamente al espacio. Cuando hay cambio climático, se derrite la nieve ayudaba a que esa porción de la energía se vaya al espacio, por ende queda más energía atrapada, lo que genera más calentamiento, lo que genera más derretimiento de nieve, lo que genera más calentamiento a su vez. Hay una serie de círculos viciosos que pueden llegar a darse. Para evitar estos círculos viciosos y alcanzar un estado climático estable, se tiene que profundizar en la mitigación de estas emisiones. También en identificar en qué tenemos que adaptarnos, cuáles van a ser las afectaciones sobre nuestros sistemas productivos y adaptarnos a eso. Financiar los proyectos sustentables. Los países desarrollados tienen la mayor responsabilidad en el estado actual del cambio climático, ya que son los que generaron la mayor parte de las emisiones. Y el Acuerdo de París, que hoy nos reglamenta, incita a estos países a financiar a los países subdesarrollados para mitigar sus emisiones y adaptarse a las consecuencias inevitables del cambio climático. También este informe del IPCC dice que es necesario avanzar sobre el ODS 17, que es armar alianzas para lograr los objetivos, de la cual esta es una actividad que va en ese marco, y llegar a la carbono neutralidad para el año 2050. O sea que en el 2050 las emisiones que se generan año a año sean iguales a los gases que se capturan año a año. Esto, a mi parecer, es algo bastante complicado, ya que los principales emisores, como China, la Unión Europea, Estados Unidos, todavía no alcanzaron su pico de emisiones. Hay algunas noticias que son favorecedoras para China y eso, pero el consenso es que todavía estos mayores países emisores siguen emitiendo cada vez más, y según el informe del IPCC, si queremos llegar a escenarios climáticos estables para el 2100, tenemos que en el 2030 emitir la mitad de lo que emitimos en el 2019. Es mostrando una clara tendencia a la baja. Esto todavía no ocurrió, estando en el 2024, por lo cual se me hace bastante complicado alcanzar este objetivo. ¿La próxima? Hay desde 1900 aproximadamente, 1960, el mundo se empezó a dar cuenta de la gravedad de esta situación y empezaron a armar organismos que se informen y luego informen a la población sobre estos temas. Hay toda una línea de tiempo que va dando lugar a normativas internacionales, nacionales, que hoy nos ordenan para hacer lo que hacemos, pero lo principal es la ratificación de la Convención Marco de las Naciones Unidas en el 1994. De ahí se desprende el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, que en el 2015 la Argentina se suma, en el 2016 la ratifica mediante una ley. Este Acuerdo de París lo que dice a los casi 200 países que forman parte es que identifiquen un objetivo propio que contribuya al cambio climático y para alcanzar este objetivo armen todo un plan.
Eso es lo que tiene que hacer la Argentina y es lo que promueve con la ley 27.520 de presupuesto mínimo, que ya tiene un decreto reglamentario y es mediante el cual nosotros hicimos el Plan Provincial de Respuesta. La meta, la NDC se llama, National Determined Contributions, o sea, las contribuciones nacionalmente determinadas de la Argentina es para el año 2030 no emitir más que 349 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo cual es una meta alcanzable, útil, pero poco ambiciosa a mi parecer, ya que en el registro histórico de la Argentina emite entre 360 a 400 millones de toneladas cada año. Es bajar un poquito eso. La próxima, por favor. Entonces, bueno, bajo la órbita de la ley de respuesta, hicimos el Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático. Para esto también se formó un gabinete integrado por todos los ministerios que tienen incumbencias en las actividades del cambio climático y junto a ellos fuimos armando las dos patas de este plan de respuesta al cambio climático de emisiones. Una pata de mitigación y una pata de adaptación. La parte de mitigación busca justamente identificar cuáles son las actividades que generan gases y corregir estas actividades, aminorarlas o suplantarlas por otras actividades alternativas. También busca identificar cuáles son las actividades que capturan gases para potenciar estas capturas y disminuir aún más la presencia de gases en la atmósfera. Este plan de mitigación lo que necesita como un insumo de base es un inventario de gases de efecto invernadero, o sea, una medición de todas las emisiones que se generan en la provincia, identificar puntualmente qué actividades suceden en la provincia y en qué cantidad, y medir todo eso. Y la parte de adaptación busca justamente, asumiendo que hay cambios que son inevitables a los cuales nos tenemos que adaptar, busca identificar qué tipos de impactos climáticos va a sufrir la provincia y en base a eso idear medidas para corregir los impactos, aminorar las pérdidas o compensar a los que los pierden. ¿La próxima? Entonces, para hacer el inventario ya hay una metodología internacionalmente consensuada, que es la del IPCC, que lo que hace esta metodología es identificar todas las acciones humanas que tienen algo de injerencia en el cambio climático, ya sea generan gases o los sustraen de la atmósfera. Todas esas actividades se segregan en 4 sectores. Esto se me hace bastante interesante, ya que el cambio climático, para muchas personas que se están introduciendo en el concepto, es un problema bastante complejo. Y lo cierto es que las consecuencias son complejas del problema que hoy ya tenemos, pero el origen del cambio climático es muy simple. Es que cada vez tenemos más gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, para tratar este origen del problema tenemos que fijarnos solo en estas 4 actividades. Si ustedes están involucrados en alguno de estos 4 sectores, pueden saber con certeza que ahí es donde tienen que poner el ojo. El sector más importante a escala mundial de generación de gases es el sector de la energía. Hoy el 80% de la energía, llámese electricidad, calor o movimiento en el caso de los autos, se genera quemando combustibles fósiles. O sea, agarrando cadenas de carbono en un combustible y todo el carbono contenido en el combustible, que es mucho, se transforma en dióxido de carbono, absolutamente todo. Esa es el primer sector que tenemos que atacar. El segundo sector más importante es el AFOLU, lo llama la metodología, Agricultura, Forestry and Other Land Uses, agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra, que acá está, bueno, prácticamente todos los usos de la tierra. El tercer sector más importante es el de industrias y uso de productos. En este sector están involucrados el uso de combustibles o de materiales que tengan carbono, pero no con un propósito energético, sino que se usan como un insumo en las cadenas, en los procesos industriales, como el coque en la producción de hierro y esas cosas. Y el último sector que en el mundo
tiene el menor porcentaje de emisiones, pero también es bastante considerable, es el de residuos. Principalmente toda la materia orgánica está compuesta en su mayoría por carbono, y este carbono, cuando se lo deja al aire o expuesto a la actividad bacteriana, se transforma en dióxido de carbono o en metano. Me gustaría hacer una pequeña diferenciación entre los gases de efecto invernadero. En el sector de la energía, casi todo lo que se genera es dióxido de carbono. En el sector de la agricultura se genera metano. ¿Y por qué es esto importante? El metano tiene un potencial de calentamiento global 23 veces más fuerte que el de dióxido de carbono, lo que significa que una tonelada de dióxido de carbono, una tonelada de metano, calienta la atmósfera 23 veces más que una tonelada de dióxido de carbono. El óxido nitroso, que se genera principalmente en las industrias, tiene un potencial de calentamiento global 310 veces más alto que el dióxido de carbono. O sea, estos gases son mucho más potentes. Pero ¿por qué siempre hablamos de dióxido de carbono? Es por practicidad. Es poner todos los gases en una moneda común. Es como tenemos ingresos en pesos, dólares y reales, pasamos todo a pesos. Es prácticamente eso. Nosotros aplicamos esta metodología para hacer el alimentario provincial. Nación usó la misma y los resultados para la Nación son los siguientes. El 50% de las emisiones está en el sector de energía, el 40% en el de ganadería, el 6% en industria y procesos industriales y el 4% en residuos. A nosotros nos da algo muy similar, la próxima, nos da que un poco más de la mitad, el 46%, perdón, está en el sector de AFOLU. ¿Por qué a nosotros nos da el sector principal el de AFOLU, el de uso de suelos? En la provincia tenemos mucho avance de la frontera agrícola, se están perdiendo muchas hectáreas de bosques para dar lugar a pasturas y a tierras cultivables. La mitad de ese 1,5 millones de toneladas está en eso, en la descomposición de los bosques que se dan al talarlos. La segunda actividad más importante en el sector de AFOLU es el de la digestión entérica que tienen las vacas. Las vacas al digerir los pastos en su estómago se ayudan de una actividad microbiana que genera mucho metano. La segunda actividad más importante está ahí. Y la tercera es el uso de fertilizantes nitrogenados. Como tienen tanto nitrógeno, al quedar expuestos en el suelo, reaccionan con la luz del sol, se oxidan con el oxígeno presente en el aire y forman óxido nitroso. El segundo sector más importante en la provincia en cuanto a emisiones es el de la energía, que genera 1,4 millones de toneladas cada año. Y acá también tenemos una realidad diferente a la nacional y a la mundial. La mitad de este sector se da por el transporte. Cuando el transporte casi siempre representa un 30%, en nosotros se da más de la mitad. ¿Por qué? Porque la metodología contempla todo el combustible vendido dentro de la provincia. Y como tenemos mucho transporte transfronterizo que compra combustible acá, pero lo quema en otros lados, las emisiones derivadas de la quema de ese combustible se nos computan a nosotros. Así que ese número sería corregible en el futuro, a ese punto hoy. También la segunda actividad más importante en la energía en la provincia es justamente el consumo y la generación eléctrica, consumo energético. El 80% de la matriz argentina está basada en combustibles fósiles, solo un 20% aproximadamente es renovable. El tercer sector es el de los residuos, justamente por todo el tratamiento de los lodos industriales que tienen alta carga orgánica, y la parte orgánica de los residuos que todos tiramos los vertederos es la que genera ese 350.000 toneladas de emisiones que tenemos al año. Y por último, el sector de la industria, prácticamente despreciable en la provincia, no porque no tengamos industria, sino que no tenemos las industrias emisoras, mayores emisoras, que son las del vidrio, del metal, de los químicos, etc. Pero lo más importante de la provincia está acá, en las absorciones. Ustedes ahí no pueden ver, pero las absorciones de la provincia son de 5,3 millones de toneladas al año. Y eso es un dato que para mí está subestimado porque tuvimos que basarnos en datos oficiales. Ese número también podría mejorarse en el futuro.
y nos dice de que la provincia absorbe mucho más de lo que emite año a año, y eso es una realidad que no es común. En el país somos los únicos. Corrientes capaz está también en esa órbita o está entrando ahora a ser carbono negativo, se llama, cuando capturás más de lo que emitís. Pero en el mundo en general no hay muchas situaciones de estas, por lo cual Misiones realmente está en el ojo y es la punta de la lanza en muchos de estos aspectos. Ahí pueden ver el resumen final. Las absorciones son de 5,3 millones de toneladas y las emisiones son de 3,2. La próxima, por favor. El IPCC va analizando qué es lo que está haciendo el mundo y cuáles son las posibles tendencias a futuro, ya que los escenarios climáticos futuros dependen de las acciones que tengamos hoy, las acciones que se tomen a nivel mundial, ya que los gases de efecto invernadero no reconocen fronteras, y viendo lo que está pasando en el mundo hoy, genera una serie de escenarios climáticos. El escenario climático RSP 4.5, no me voy a poner técnico en qué significa esas cosas, pero es un escenario bastante optimista. Este escenario considera de que todos los países que forman parte del Acuerdo de París van a cumplir sus objetivos y se va a alcanzar la carbono neutralidad para el 2030. Si eso sucede, se espera que para el año 2100, incluso habiendo cumplido con estos objetivos, para el año 2100 en nuestra región se va a esperar ese aumento de temperatura, o sea, 2,5 grados centígrados, vamos a tener un aumento respecto de las épocas preindustriales. Y en cuanto a las precipitaciones, vamos a tener una pérdida, una disminución de 250 milímetros al año, que es aproximadamente un 15% de nuestras emisiones promedio. No tengo que elaborar sobre las posibles consecuencias que eso tiene para las industrias provinciales, principalmente la forestal, la turística, etc. Bien, entonces, habiendo tenido en cuenta cuáles son nuestros inventarios, qué actividades provinciales generan gases, nos juntamos con todos los organismos que tienen algo que ver con estas actividades, también entidades privadas, ONG, academia, y entre todos ellos presentamos este problema y buscamos idear soluciones, políticas, herramientas para disminuir estas emisiones. Todas esas medidas hacen al plan de mitigación. La parte de mitigación, todo el plan de respuesta, mitigación y adaptación está publicada en la red, en la página del Ministerio, lo pueden acceder ahí. Les voy a mencionar brevemente algunas, están mucho más desglosadas y especificadas en el plan. En cuanto a la mitigación, buscamos reforestar, forestar, preservar espacios verdes, evitar cambios en el uso del suelo, que sea más tentador para los poseedores de tierra mantener las hectáreas de bosque, evitar incendios, se está evaluando aprovechar sustentablemente el bosque nativo, ver si se pueden extraer individuos, árboles que ya crecieron, se desarrollaron en su totalidad, capturaron todo el gas que podían, ver si se puede sacar esos árboles para dar lugar a nuevos árboles que sigan creciendo y capturando carbono, y usar esos árboles removidos en la industria forestal provincial. También se está trabajando con Cameca y Proda en una adecuación edilicia y vial. El 80% de las emisiones de una casa está en su calentamiento o enfriamiento, en la energía que eso necesita. Entonces, pensar en ambientes térmicamente resilientes, o sea, con baja conductividad térmica, es muy eficiente desde el punto de vista energético y el cambio climático. También se promueve la iluminación y los electrodomésticos eficientes. La movilidad eléctrica, se están generando autos eléctricos en el parque industrial. La generación de energía y de calor con recursos renovables. Como les dije, la generación de energía, la forma de producir y consumir energía es una de las mayores falencias que tiene la civilización actualmente. Entonces nos tenemos que pasar rápidamente a las energías renovables. El problema distintivo de las energías renovables es que son intermitentes, en su enorme mayoría, no responden inmediatamente a la demanda,
Actualmente, cuando hay un aumento en la demanda, instantáneamente hay un aumento en la oferta, alguna central térmica quema más combustible. Esto no pasa con las energías renovables. Si nosotros necesitamos consumir más energía ahora, pero no hay más viento o no hay sol, no lo podemos hacer. Esto requiere de almacenamiento. El almacenamiento de energía es algo crucial en los próximos sistemas energéticos, y ahí entra el hidrógeno verde, que puede servir como es un vector energético. Lo que sirve básicamente es para usar esta energía renovable que tenemos en exceso en determinados momentos, transformarla en hidrógeno y usar este hidrógeno que se puede quemar para formar agua y generar energía más adelante cuando realmente lo necesitamos. También se están viendo nuevas prácticas agrícolas. Se estima que 400.000 hectáreas en la provincia están degradadas, y hay prácticas que hoy no se aplican que podrían ayudar a esto, como la rotación de cultivos, las cubiertas vegetales, la ganadería regenerativa, entre otras. En economía circular, de la cual tenemos al subsecretario que les va a comentar un poco más en detalle apenas termine esta filmina. Reducción, reutilización y reciclaje, que entran en la misma órbita. En cuanto a la adaptación, tenemos el problema de que no solo vamos a tener menos lluvia, sino que cuando tengamos lluvia van a venir todo acumulado. Esta poca cantidad de lluvia que vamos a tener, la vamos a tener en menos días que antes. O sea que el riesgo de inundaciones y de erosión hídrica aumenta. Tenemos que hacer una adecuación de la infraestructura para eso. A eso va la conducción de excedentes. Crear un registro de eventos extremos. En la provincia tenemos muy poca data respecto a esto. No podemos medir cómo van cambiando las tendencias climáticas sin tener un registro. Regulaciones del uso del suelo, remediación de las superficies deterioradas, planes de contingencia, mantenimiento de la infraestructura, tener un mejor registro de todas las actividades provinciales que integran el inventario. Hay muchas que no tienen registros exhaustivos y no son muy confiables, y tuvimos que basarnos en datos secundarios para entender la realidad, o sea, para intentar magnificar la actividad, cuantificar la actividad, y la implementación de sistemas de alerta temprana. Le dejo el lugar para que explique las acciones de economía circular. Gracias, Adrián. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar 10 minutos de un poco lo que estamos haciendo desde el gobierno de la provincia y la Subsecretaría de Economía Circular, la cual me toca ser el responsable, desde mayo del 2022, en la cual fue creada por el gobernador Oscar Herrera Watt. O sea que estamos ya atravesando el tercer año de gestión y, como bien decía Adrián, tratando de llevar adelante algunas acciones de mitigación del cambio climático. Si bien los residuos, que es el problema en el cual nosotros nos abocamos, generan un 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero, la economía circular, como alternativa y como solución a la economía lineal, aporta mucho más que el 4% a la reducción de los gases de efecto invernadero, porque cuando reciclamos una tonelada de metales, reducimos un 80% el consumo eléctrico energético que demandaría producir una tonelada de metal nuevo. Cuando reciclamos papel y cartón, estamos reduciendo por tonelada 14 árboles, estamos evitando que sean talados, o sea que y ahí impacta en la generación de gases que genera toda la agroindustria y la industria forestal, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de residuos, si bien decimos y afirmamos que es solamente el 4% es el responsable en la generación de gases de efecto invernadero, la economía circular tiene un impacto mucho mayor en esa torta de generación de gases de efecto invernadero. Así que es muy importante cada kilo y tonelada de residuo que reciclamos. Ahora le vamos a compartir por primera vez un dato que no lo teníamos, que lo sintetizamos de las empresas compradoras de residuos.
la cantidad de toneladas que se reciclaron en la provincia el año pasado por el sector privado, y ahora en septiembre vamos a hacer un global también de otros datos de municipios que nos faltan, sintetizarlo con residuos orgánicos también. Pero básicamente lo que les queríamos contar es que en estos 3 años, en estos 2 años, ya está atravesando el tercero, pasamos de 4 municipios con programas de economía circular a 13, o sea, de los 78, para que vean en el nivel, en la base de partida en la que estábamos solamente en el año 2022. Digamos, ¿no? Misiones tiene el mejor sistema de relleno sanitario de la Argentina, a través de AESA desde el año 2001, la menor tasa de basurales a cielo abierto del país también, pero estábamos muy atrasados en la economía circular. Es decir, todo lo que generábamos enviábamos a relleno, al sistema de relleno sanitario, y no estábamos recuperando, reduciendo lo que se enviaba al relleno. Y para eso necesitamos a los municipios, que son los responsables de retirar el residuo de la puerta de las casas, de los comercios, de los medianos y grandes generadores, y no lo teníamos. Así que en estos años hemos pasado de 4 a 13 municipios con programas de economía circular, capacitados 60, si muchos están a punto de iniciarse en programas de economía circular. Para eso desarrollamos un programa de construcción de ecopunto, gracias a aportes del IPRODA, porque consideramos que el ecopunto es el primer paso para que un municipio pueda iniciarse en programas de economía circular, y hemos llegado a importantes conclusiones que les voy a ir compartiendo en estos 10 minutitos que tengo. Tenemos proyectado para fin de año pasar de 22 producción de diciembre con 22 ecopuntos, exactamente, pasar de 22 a 40 ecopuntos en la provincia. Ahí está, disculpen la molestia, me estaba confundiendo la filmina. Así es, de 13 a 22, ahí está. Ahora, yo hice la filmina y me estaba confundiendo. De 13 pasar a 22 municipios, y de 31 pasar a 40. Tenemos pensado inaugurar y construir ecopuntos en Jardín América, San Javier, Irigoyen, entre otros municipios que todavía no tienen el ecopunto, y eso da el puntapié para que el municipio se ordene y empiece a elaborar programas de economía circular. En estos 3 años han aumentado muchísimo las empresas que se dedican al reciclaje. Por poner un ejemplo, del año pasado a ahora, en el parque industrial se radicó una empresa que recicla aceite, otra que recicla neumáticos, madera plástica, entre otros ejemplos de cómo viene creciendo el sector de la economía circular. También tenemos relevados emprendedores y emprendimientos sustentables con los cuales, por ejemplo, desarrollamos uno de los programas, como es la Ecoferia, que ahora la estamos haciendo con ediciones anuales, pero hemos llevado adelante 20 ediciones aproximadamente. Estos son algunos de los programas que llevamos adelante. El de los ecopuntos nos parece clave, porque les pongo un ejemplo, en febrero inauguramos el ecopunto en El Dorado, y El Dorado desde febrero ahora ha avanzado muchísimo con su programa de economía circular. Ha inaugurado otros ecopuntos, ha involucrado a las escuelas, ha firmado convenios para tratar otro tipo de residuos, y pongo como ejemplo porque el ecopunto ayuda muchísimo a dar ese puntapié. Y una de las conclusiones que hemos, que la tenemos y le decimos a los intendentes: no necesitas invertir en grandes centros de clasificación de residuos como tiene Montecarlo, Apóstoles, Posadas e Iguazú, que eran los 4 municipios que tenían programas de reciclaje en la línea de base 2022, sino simplemente necesitas ecopuntos y vincularte con el sector privado, porque había como un mito o una falsa información de que para empezar un programa de reciclaje yo como municipio necesito tener un galpón con cintas de clasificación de residuos y grandes inversiones que siempre dependen de Nación, como lo es el Centro Verde de Posadas, Apóstoles, Montecarlo e Iguazú con fondos del BID
Imagínense si tenemos que esperar a que lleguen grandes inversiones para que los 78 municipios tengan un centro de clasificación de residuos, no vamos a llegar nunca. Entonces con la experiencia que tenemos con la ONG Vecinos Sustentables, del cual yo vengo de ahí, podemos afirmar y le decimos a los 78 municipios e intendentes, no necesitas construirte un centro verde como el que tiene Posadas para reciclar el mismo porcentaje o más de lo que reciclan los municipios que tienen esos grandes centros. Solamente necesitas vincularte con los privados. Por eso hicimos la guía de compradores de residuos, que a nosotros nos parece muy importante. Tenemos mapeadas 32 empresas georreferenciadas con datos, por ejemplo, que le preguntamos a las empresas cuántos kilómetros estás dispuesto a trasladarte para retirar residuos. Y, por ejemplo, la empresa Carré del Dorado, al decirnos que se trasladan 100 kilómetros a la redonda, nos permitió hablar con los municipios de esa zona para decirle, mire, esta empresa le va a venir a retirar sus residuos. Y así en cada punto de la provincia tenemos empresas que con capacidad de trasladarse a otros municipios, y eso nos da llegamos a la conclusión de que los 78 municipios están en condiciones de clasificar, recepcionar en los ecopuntos o hacer recolección puerta a puerta, que recomendamos la recolección puerta a puerta en medianos y grandes generadores, y de ahí conectarse con las empresas para que compren los residuos, y ese modelo es el que estamos proponiendo y está funcionando. Siguiente, así que la guía de compradores de residuos nos pareció importante porque nos pasaba que los intendentes o gestores municipales nos decían a quién le vendo los residuos, a quién le doy los residuos. Ahora con esa información todos tienen el contacto de a quién comprar y a qué precio vender. También hacemos un seguimiento trimestral de los valores de los residuos, eso está en la página del Ministerio de Cambio Climático, y todo hace me puse un poco nervioso, al objetivo que es fomentar y conectar la oferta con la demanda de residuos sólidos urbanos a través de diversas acciones y programas. Un poco eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Llegamos a la subsecretaría y el objetivo es conectar la oferta con la demanda, ¿no? La demanda es el sector privado y la oferta somos los ciudadanos los que generamos la oferta de residuos. Así que desde construir ecopuntos, desde dar información de quiénes compran los residuos, hacer ecoferias, que es promover los productos de los emprendedores sustentables, es decir, productos que se hacen con residuos o productos que tienen una baja huella de carbono. Hemos, por ejemplo, en conjunto con la subsecretaría de Silvia, con quien trabajamos en conjunto siempre, lanzado una diplomatura en desarrollo sostenible y economía circular en gobiernos locales, donde se capacitaron muchísimos gestores municipales el año pasado. Eso tiene un efecto derrame importantísimo. Llevamos capacitaciones a emprendedores el año pasado con fondos del CFI, Emprender Circular. Ahora estamos llevando adelante un programa que para nosotros es clave, que es el Mi Escuela Recicla. Tenemos 180 escuelas anotadas. Básicamente el programa le da valoración a los docentes que inicien programas de reciclaje. Creemos que eso va a aumentar muchísimo la tasa de reciclaje en la provincia. Tenemos ciclos de capacitaciones a municipios. Este año hicimos 3 jornadas virtuales. En promedio participaron 45 municipios por jornada. Nos parece muy importante. Y ahora en septiembre vamos a lanzar el primer informe de economía circular de la provincia, donde vamos a tener tasa de reciclaje y otros datos más. Ahora en 2 filminas más les comento un dato que lo obtuvimos hace pocos días. Tener ecopuntos y construir ecopuntos, somos la única provincia que tiene un programa de construcción de ecopuntos para los municipios. Como les decía, estamos con 31 ecopuntos y para fin de año esperamos tener 40. Esos ecopuntos son construidos por una cooperativa con fondos del IPRODA. Y tener ecopuntos en distintos puntos de la provincia nos permiten hacer pequeñas acciones que generan conciencia
y participación ciudadana, como el programa Dulce Ecocanje, donde el vecino que lleva 10 frascos se lleva una mermelada, y como ese programa, muchísimos ecocanjes y acciones de reciclaje que van generando conciencia. Y la economía circular es una herramienta que tenemos a mano para cuidar el planeta, con el impacto de reducción de gases que ya hablamos al principio, que no es solo no tirar el residuo, sino también el ahorro energético y de recursos que eso genera. Así es. El ecopunto para nosotros es lo mejor, lo más. Bueno, nos animamos también a desarrollar un espacio donde reciclamos los plásticos que el mercado no recicla, como el telgopor y los plásticos de envoltorios. Esto es un trabajo que venimos haciendo hace muchos años y cada vez está más consolidado en un espacio de vialidad provincial. Hay 2 máquinas que se ocupan de reciclar lo que el privado, por una cuestión de costos, no lo está haciendo, pero que de otra manera terminaría enterrado. Y así que les quería compartir esto también como un logro de la gestión. Y este es un dato que hoy le traemos para compartir. Lo obtuvimos de las 3 principales empresas compradoras de reciclables de la provincia: Chipli, Reciclados Posadas y Carré. Básicamente el 90% del mercado lo tienen estas 3 empresas. En el año 2023 lograron recuperar para el reciclaje 10.026 toneladas de residuos sólidos urbanos, bueno, de los cuales metales un 10%, papel y cartón suman un 60%, vidrio 10%, el plástico PET de las botellas 10%, film stretch y termocontraíble 5%, otros plásticos 3%, o sea que plásticos un 18%, y otros residuos un 2%. Estos datos, más aquellos de recuperación de orgánicos que tienen los municipios, vamos a trabajar una tasa de reciclaje y de recuperación de residuos, lo vamos a presentar en septiembre. Pero bueno, acá los ingenieros pues van a calcular el impacto que tiene estas toneladas que estamos sacando de los vertederos y reinsertando a la economía. Así que bueno, este dato lo queríamos traer hoy para este importante evento. No lo teníamos, la idea es todos los años poder medirlo, como también el global de los municipios. Esto también que me había pedido el ministro, el relevamiento de economía circular a municipios los presentamos en septiembre, que incluye lo de los privados, y ahora iniciamos una segunda etapa que tiene que ver con el plan de respuesta a cambio climático que hablaba Adrián, que es la recuperación de los residuos o la promoción de la economía circular en el sector industrial, que es el gran generador por excelencia. Ahora con industria vamos a relevar a través de las cámaras de industria qué residuo está generando en la industria que no se está reciclando, colocando. Así que acá también ustedes pueden ser actores del cambio en ese sentido y ver posibles compradores o receptores de esos residuos. Por ejemplo, y aprendimos mucho, hicimos 2 concursos de economía circular para escuelas técnicas en uno de los programas, y ahí conocimos muchas industrias que generaban residuos y no se sabía qué hacer, y a los estudiantes de las escuelas técnicas le pedíamos soluciones a esos residuos. Así que ahí aprendimos qué hace la DAS con sus residuos de indumentaria, y así como esa empresa hay mucho por hacer. Así que bueno, queríamos compartirle este trabajo que vamos a empezar ahora y el que vamos a presentar en septiembre. Bueno, solamente era eso. Ahí viene Franco, así que bueno, muchas gracias. Comentarles también, Fernando, que aparte de su gran actividad territorial, que admiro, vamos a trabajar en el cálculo de huella de plástico.
como política pública. Estos son los primeros datos que la provincia tiene. Esto no existía, no existe, ni muy pocas provincias las tienen. Nosotros que trabajamos mucho en el COFEMA, en el Consejo Federal de Medio Ambiente, conocemos la problemática y sabemos que estos datos son necesarios para implementar políticas públicas. Vendrá una segunda parte con las industrias, después con los comercios, ¿no?, que nos llenan de plástico por todos lados. Y bueno, habrá que ajustar alguna normativa ahí. Y también con lo que es la metodología para determinar el impacto del plástico, seguramente con algún tipo de fomento después para tratar de eliminarlos. Mencionar que en el mundo se está hablando de una Convención Internacional del Plástico, que está avanzando el Programa de Naciones Unidas en esto, y que una de las patas para el tratamiento del plástico es justamente el reciclado. Obviamente que sería deseable que hubiera menos plástico, ¿no?, del origen, pero una de las actividades que la Convención está planteando y el borrador que nos pudimos conseguir habla de trabajar en la economía circular. Elemental, indispensable, y creo que estamos en el camino indicado. Bueno, vamos a la segunda parte con huella, que me parece que esto es lo que ustedes estaban esperando, algunos con más ansiedad, así que vamos a escucharlo, si les parece, ahora a Franco, y luego hacemos la apertura de preguntas. Gracias a los dos subsecretarios. Bien, me toca a mí ahora hablar esta segunda parte de la jornada de hoy, que es concretamente la temática de huella de carbono. Háganme un favor, levante la mano quien considera que ya sabe lo que es la huella de carbono o que alguna vez escuchó o tiene alguna definición en la cabeza. 1, perfecto. Después le voy a preguntar cuántos son y vamos a sacar el porcentaje de eso. Como estaba mostrando porcentaje de todo. Ok, vamos a empezar entonces. La huella de carbono es una estimación del impacto de las actividades humanas sobre el ambiente, pero concretamente medido en cantidad de gases de efecto invernadero. De cierta forma es calcular, mejor dicho, la contribución que tiene una organización, un producto, un servicio, una persona al cambio climático a través de sus emisiones. Entonces, a través de metodologías de cálculo o de la medición directa, podemos estimar cuántos kilogramos, toneladas, unidad de masa, de un gas de efecto invernadero, que es el dióxido de carbono, se generan como consecuencia de las actividades que desarrollan toda esta lista que tenemos acá, una organización, una persona, un producto. A mí me gusta decir que la huella de carbono sirve como un indicador de gestión ambiental, pero concretamente en términos de cambio climático. Con respecto a la normativa en la Argentina, la verdad es que es bastante flexible, no hay normativa sobre huella de carbono, es todo voluntario, el cálculo por parte de las organizaciones es principalmente por una cuestión de publicidad o una cuestión de anteponerse a una posible reglamentación que surja, estar adelantados y ya estar en carrera, por si el día de mañana surge una normativa que les prohíbe emitir, ya estar preparados. Sin embargo, a pesar de ello, tenemos dos normas ISO-IRAM, una que es la 14064, que es la norma ISO-IRAM para la huella de carbono de una organización, y la 14067, que es la huella de carbono de producto. Ahora más adelante les voy a explicar cómo hacemos esa diferenciación entre una huella organizacional y una huella de producto. Hoy, cuando comenzó a hablar Adrián, hablaba del inventario provincial de gases de efecto invernadero. Ese inventario es básicamente la huella de carbono de la provincia. Cuando hacemos ese cálculo de las emisiones para una jurisdicción, ya sea para una nación, para una provincia o para un municipio, hablamos generalmente de inventario. Y cuando lo hacemos para una organización, una persona, hablamos de huella de carbono. Bien. El año pasado, en la Cámara de Representantes, se sancionó la Ley 16.165, que crea el Programa Provincial Huella de Carbono, y acá la Secretaría de Estado de Cambio Climático es la autoridad de aplicación. Entonces, a través de la Resolución 03-2024, la Secretaría de Estado reglamenta este programa. ¿Y en qué consiste el Programa Provincial Huella de Carbono? Básicamente es un programa voluntario en el que las empresas de la provincia pueden calcular su huella de carbono, ¿sí?, y por hacerlo van a recibir una serie de beneficios. Entonces, cuando tuvimos que empezar a pensar cómo instrumentar todo este proceso y pensar, bueno, ¿cómo van a calcular la huella de carbono? ¿Con qué metodología? ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo haremos nosotros? ¿Será un servicio? ¿Será gratuito? ¿Cómo hacer? Bueno, ¿qué se nos ocurrió? En primera instancia,
A través de la creación de un diplomado que se está dictando ahora en conjunto con el Instituto Misionero de Estudios Superiores, el IMES, estamos formando la primera corte de analistas de huella de carbono. Es decir, estamos capacitando gente, profesionales con ciertas incumbencias, en las diferentes metodologías para realizar el cálculo de la huella de carbono en las organizaciones de la provincia. Aquellos que terminen el cursado, aprueben los exámenes correspondientes y cumplan con una serie de requisitos más, van a pasar a formar parte de un registro de profesionales habilitados para realizar el cálculo de la huella de carbono acá. Me refiero acá en Misiones. Esto, y esto es bastante importante me parece aclararlo, no significa que solamente estas personas van a poder hacer el cálculo de la huella de carbono o que aquella organización que la calculó hace tiempo y ya tiene un reporte, ese número deja de tener valor. No, no es así. El programa es voluntario. Entonces, la Secretaría de Cambio Climático va a entregar un certificado de huella de carbono a las empresas que calculen su huella de carbono con los analistas que estén dentro de este registro. Aquellas empresas que cumplan con la presentación de este informe van a obtener un certificado de nivel 1. Ese certificado de nivel 1 representa que la empresa solamente calculó su huella de carbono. Y eso les va a entregar el beneficio de líneas de crédito para tomar acción climática en su organización. Es decir, para recambio de su flota de vehículos, para instalar energías renovables, para trabajar la problemática de los residuos, generar biodigestores, etc. Una vez que pueda demostrar que redujo su huella de carbono a través de un nuevo proceso de análisis, va a obtener una certificación de nivel 2. Y la idea es que ese proceso sea iterativo hasta agotar las opciones de mitigación. Es decir, cuando ya demuestre que no es técnicamente posible o económicamente rentable continuar implementando prácticas de reducción, entonces a partir de ese momento la empresa puede recurrir a la compensación de sus emisiones. ¿Y en qué consiste esto? Básicamente en apoyar financieramente a iniciativas que se dediquen a reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Proyectos de reforestación, proyectos de restauración de humedales, proyectos de economía circular que también contribuyen a reducir emisiones, apoyar proyectos de energías renovables a gran escala. Todo eso, a partir de la cuantificación correspondiente, les va a permitir alcanzar la famosa carbono neutralidad organizacional, obtener una certificación de nivel 3 y con esa certificación de nivel 3 obtienen un beneficio fiscal, un tratamiento fiscal preferencial otorgado por la autoridad de aplicación, que en este caso es el Ministerio de Hacienda. Bien, eso es a grandes rasgos nuestro programa provincial huella de carbono, que ahora está en su primer estadio, que es la formación de los analistas. Ahora sí, vamos a hablar un poco más técnico de qué es esto de la huella de carbono. Esas tres que están ahí, que pueden ver, el GHG Protocol, la ISO que ya les mencioné y las directrices del IPCC para calcular los inventarios, son las tres metodologías que tomamos como metodologías de base para realizar el cálculo o la estimación de la huella de carbono. ¿Por qué tomamos esas tres? Y esto es una anécdota que me gustó mucho, que la encontré hace poco, que es que en el año 2010 la Unión Europea quiso decir, bueno, a ver, ¿cuántas metodologías para calcular la huella de carbono existen en el mundo? Y en ese momento encontró que había más de 140 metodologías dando vuelta. De esas 140, 80 eran para organizaciones, 60 eran para productos. Entonces, tratar de encontrarlas todas, de conocerlas todas y de llegar a un criterio unificado era muy difícil. Entonces, estas tres son las más utilizadas, las más difundidas y las más reconocidas. ¿Qué nos permite utilizar estos estándares para realizar los cálculos de huella de carbono? Primero, que te presentan los requisitos y las guías para que una organización calcule de forma eficiente su huella de carbono. Permite que la contabilización de las emisiones sea real y sea justa. Real porque no deja de lado cosas importantes, y justa porque no busca castigar a la persona o a la organización que realiza su huella de carbono, sino que dice, bueno, hasta acá está bien que la calcules. Reduce los costos, porque si uno empieza a querer inventar su propia metodología o intenta empezar a indagar, a hacer las estimaciones por su propia cuenta, tal vez tiende a salirse de lo necesario o se pierda en el camino, y eso termina costando monetariamente y también en tiempo, que es irrecuperable. Y obviamente que basarse en metodologías que ya tienen un estándar, un porte, un reconocimiento internacional, aumenta la confiabilidad y la transparencia de todos los procesos de análisis. Básicamente, todos esos tres estándares
calculan lo mismo. Cuantifican las emisiones de gases de efecto invernadero de dióxido de carbono, como consecuencia de la quema de combustibles, metano, de la actividad agropecuaria y demás, lo que ya les mencionó Adrián, óxido nitroso, compuestos hidrofluorocarbonados, compuestos perfluorocarbonados, hexafluoruro de azufre y trifluoruro de nitrógeno. Todos esos, a través de sus potenciales de calentamiento global, se convierten a una moneda común que es dióxido de carbono equivalente. Bien, para el cálculo de una huella de carbono organizacional, la metodología establece 3 alcances. El alcance 1 y el alcance 2 son obligatorios de calcular y todas las organizaciones que calculen su huella tienen que reportar esos 2 alcances. El alcance 1 son las emisiones directas por la quema de combustibles en los procesos de la organización o la quema de combustibles en los vehículos de la empresa, también por la gestión de residuos, también por los gases refrigerantes, todas aquellas emisiones directamente atribuibles a la organización. Mientras que las emisiones de alcance 2 son emisiones indirectas y se dan principalmente por el consumo de energía importada. Energía, cuando hablamos de energía no piensen solo en electricidad, también estamos hablando de calor, también estamos hablando de otras fuentes de energía. Y por último tenemos las emisiones de alcance 3. Estas son otras emisiones indirectas. Acá podemos encontrar cosas como el transporte del personal hasta la planta con sus vehículos propios, podemos pensar en los viajes de negocios, en la disposición final de los residuos, como generalmente pasa, que se tratan fuera de la organización, podría la empresa también hacerse solidariamente responsable de esa gestión. El transporte de la materia prima hasta la planta también podría responsabilizarse. Y tenemos otras cosas más que es bastante. Las emisiones de alcance 3 es todo un mundo, porque uno puede hacerse infinitamente responsable de diferentes actividades. Acá hay que tener un reparo de que, supónganse de que yo tengo mi organización y Adrián es mi proveedor. Él ya reportó su huella de carbono, reportó la huella de carbono de todos sus camiones, como alcance 1, porque es directamente de él. Y yo, cuando quiero calcular las emisiones de alcance 3, si contabilizo lo mismo que él contabilizó, estamos haciendo un doble cómputo. Entonces, debería tener el reparo de consultar previamente si él ya no reportó sus emisiones para no volver a contabilizarlas. Y eso es una pequeña de los pequeños detalles que hay que tener en cuenta cuando se realizan estos cálculos. Después tenemos, por otro lado, la huella de carbono de producto. Hoy estábamos hablando acá, esto es de una organización, completamente, con todas sus actividades. Metodológicamente tiene una forma de cálculo. Pero cuando pasamos a la huella de carbono de un producto, tenemos otra forma de cálculo. Las dos se basan en lo mismo, en estimar las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero para una huella de carbono de producto, debemos definir un producto en particular. Esto se llama unidad funcional. Entonces, dentro de toda mi cadena productiva, debo elegir aquel producto para el que voy a calcular todas las emisiones y todas las absorciones, su unidad funcional. Supónganse de que tengo una empresa yerbatera, puedo definir como unidad funcional el paquete tetralaminado de 1 kilo de yerba y analizar todos los flujos de energía y flujos de masa que se dan durante todas las etapas del ciclo de vida de ese producto. Entonces, como dice ahí al final, el estudio puede ser de la cuna a la tumba o de la cuna a la puerta. Aquellos que ya hayan hecho análisis de ciclo de vida van a estar bastante familiarizados con esta terminología. De la cuna a la puerta significa desde que el producto empieza su elaboración hasta que deja la planta, y de la cuna a la tumba sería hasta el fin de la vida útil de ese producto, o hasta su disposición final o donde acabe. Todo el proceso se debe dividir en etapas, analizo los flujos de masa y energía en cada una de ellas y considero el uso de energía eléctrica, el consumo de combustibles para calor o electricidad y las capturas, si en alguna etapa de todo ese proceso productivo tengo generación de carbono biogénico. Supónganse de que elijo como unidad funcional una mesa de madera porque mi actividad es esa. Entonces, bueno, podría contemplar todas las capturas que se generaron en una forestación porque el árbol fue creciendo, capturando gases de efecto invernadero y quedó almacenado en la madera. Entonces, eso es un ejemplo de cómo puedo hacer ese balance entre emisiones y capturas. Y esto es lo que a mí, por lo menos que soy ingeniero, es lo que más me gusta, que es la forma de cálculo. Porque hablamos, sí, de calculamos emisiones, pero ¿cómo es concretamente eso? Toda la metodología para huella de carbono se basa en datos de actividad y factores de emisión. Un dato de actividad es una cantidad que representa la magnitud de una actividad emisora o de sumidero. Actividades emisoras, pensemos en quema de combustible, consumo de energía eléctrica, consumo de recursos, etc. El factor de emisión, por otro lado,
es un valor de tabla establecido que se estudió a escala de laboratorio, que fue informado y que te dice cuántos kilogramos de un gas de efecto invernadero se generan por unidad de actividad. Entonces, acá hay un ejemplo que creo yo que lo deja bastante claro. Una actividad emisora dijimos que es el consumo de combustibles. Entonces, imagínense que mi organización, o yo como persona, quemé o utilicé para moverme 1000 litros de diésel durante X periodo de tiempo. Entonces, si quiero saber cuántas emisiones de gases de efecto invernadero generé por ese consumo de los 1000 litros, busco en un valor de tabla el factor de emisión para el diésel, que en este caso es de 2,475 kilogramos por litro, y realizo simplemente la multiplicación. 1000 litros por 2,45 me da que emití 2.475 kilogramos de dióxido de carbono por el consumo de ese combustible. Lo mismo podría ser para electricidad. Supónganse, en mi caso, consumí 150 kWh de energía eléctrica, lo multiplico por 0,3, que es el valor del factor de emisión para la electricidad en Argentina, y obtengo las emisiones, y así, para cada caso. Esa es la huella de carbono a muy grandes rasgos, es una multiplicación de un dato activo por un factor de emisión. Finalmente, cuando vamos a hacer el proceso metodológico para el cálculo de una huella de carbono, podemos definirlo en las siguientes etapas. Primero, hay que definir un año. ¿Por qué? La huella de carbono es anual, representa la cantidad de emisiones y capturas que se generaron durante un periodo de tiempo, generalmente un año calendario, es decir, de enero a diciembre. Y por eso es que calculamos huellas de carbono hacia atrás. Hoy estábamos hablando de que tenemos el inventario de 2018 y haremos los sucesivos, pero calculamos en retrospectiva porque tenemos toda la información completa para un año ya transcurrido. Entonces, para la primera huella de carbono siempre es importante definir el año base. ¿Cuál va a ser el primer cálculo que voy a hacer? Y hay toda una serie de criterios que se pueden elegir para calcular ese año base. Por ejemplo, aquel que yo ya puedo de manera intuitiva decir, bueno, este fue el año que más actividad tuve en mi organización, obviamente va a ser el año que más emisiones generé. Después, si tengo más de un predio, debo definir uno de ellos en el que voy a hacer todas estas estimaciones, o puedo hacerlo para cada uno individualmente, o puedo hacerlo en su totalidad. Generalmente debería, para tener más desglosado el dato, hacerlo por predios. Después tengo que definir los límites y los alcances. Como ya les dije, los límites se refiere a esto que hablábamos para huella de carbono de producto, si es desde la cuna a la tumba o de la cuna a la puerta. Y los alcances para huella de carbono organizacional, si algo hago obligatoriamente tengo que hacer alcance 1 y 2. Opcionalmente puedo hacer el alcance 3 y eso le da mucho más valor. Obviamente tengo que recabar toda la información necesaria, todos los consumos de electricidad, todos los consumos de combustible. Tengo que encontrar la documentación que respalde esas afirmaciones porque eso también le da mucha más credibilidad. No es lo mismo decir que me saqué este número, me lo dijo él, que más o menos tiene idea de cuántos litros de nafta consumió, a que después me traiga una factura que efectivamente lo demuestre. Analizar y validar mediante documentos es lo que ya le venía mencionando, y ahí tengo que aplicar las metodologías y hacer todos los procesos de cálculo. Muchas veces van a encontrar calculadoras. Yo no soy muy fan de las calculadoras en internet, prefiero armar un Excel bien detallado y saber lo que estoy metiendo ahí. Obtengo los resultados, analizo, en este caso, las opciones de reducción y mejora. ¿Qué se refiere a esto? De que, ok, voy a encontrar de mis actividades en dónde tuve el mayor impacto. Si fue por consumo de combustible, si fue por electricidad, si fue por residuos, si fue por el transporte del personal, y entonces puedo tomar medidas correctivas para disminuir esa huella de carbono. Y una vez, como ya les mencioné, como es el caso del programa provincial, cuando agoto mis opciones de reducción, mis opciones de mitigación, entonces puedo recurrir a la compensación de esas emisiones para alcanzar la carbono neutralidad. Todo esto lo hablo a muy grandes rasgos. Y la idea es que estamos terminando la primera corte del diplomado en huella de carbono. Ya estuvimos hablando con Kanka de que tienen interés en seguir el proceso de formación, tal vez incluso de que la segunda corte de este diplomado sea prácticamente exclusivo para los miembros de CAMCA. Es una posibilidad, así que bueno, están todos más que invitados a formar parte de ese diplomado, a volverse analistas de huella de carbono. Y básicamente eso. Muchas gracias por escucharnos, gracias por su tiempo, gracias por estar acá. Bueno, mientras Edu llega hasta acá, ¿hay consultas, preguntas?
¿Nadie quiere preguntar nada? ¿No? Les voy a compartir, acá tengo en otra presentación, sé que algunos de ustedes ya estuvieron en la presentación de la semana pasada, pero acá tienen el QR para ver el Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático. Es el documento completo con todas las medidas de mitigación, las medidas de adaptación y tiene también un análisis de cómo van a ser esos cambios que se van a dar en la provincia, si va a llover más, si va a llover menos, y qué impactos podemos esperar. Del Programa Provincial Huella de Carbono, el documento, Agustín que estaba por ahí, que es el del chico de prensa, me lo tiene que terminar de preparar, pero también cuando esté listo seguramente lo vamos a publicar en redes y lo vamos a compartir a través del contacto que dejaron a la hora de registrarse. Sí, ahí me estaban pidiendo la presentación de la jornada anterior. Creo que está en la página web de la Secretaría, si no lo vamos a enviar, porque quedamos con los certificados para mandar, pero yo no me acordaba que eran las presentaciones también, pero vamos a levantar en la página web todo para esta y la otra. Está el plan, toda la información está en la página web, ¿sí? Por ahí no sé si los chicos terminaron de levantar lo de la presentación anterior, pero vamos a levantar esta, ¿no está? Bueno, entonces vamos a levantar la clase, la de la jornada anterior y esta. Sí, lo más fácil va a ser que entren en www.cambioclimático.misiones.gov.ar. Ahí van a encontrar los videos, el de la semana anterior y el video de hoy que está grabando Canal 12, también vamos a publicarlo en el canal nuestro de YouTube. Y debajo de los videos, en la descripción, van a encontrar el link de descarga para las presentaciones, ¿bien? Porque uno las ve en YouTube, por ahí no se ve algún detalle nítido, bueno, uno puede descargar directamente el PDF para tenerlo y acompañar el video. Así que lo van a encontrar todo. Lo más fácil entonces es cambioclimático.misiones.gov.ar. Bien, estamos como para hacer algunas preguntas y respuestas. Me gustaría que me levante la mano el ¿Qué que les quiera hacer pareció? alguna consulta. ¿Les pareció claro, complejo? Desde CAMCA. Ahí está, hay una persona. Espera, te vamos a hacer llegar un micrófono. Yo creo que llega. ¿El tuyo? Dale, está bien. Lo que pasa es que no sale, no, acércate porque no sale en el video. La grabación vas a tener que... Para que te puedan escuchar la gente que está en vivo y quede... Hola, buenas noches. Preséntate, por favor. Nosotros somos estudiantes de la Tecnicatura de Gestión Ambiental y estamos dando todos estos temas en la carrera. Y tenía una duda ¿De qué del institución? Colegio Provincial Martín de Musí. De Musí. Quedé con la duda de las empresas que realicen el cálculo de la huella de carbón, si va a ser optativo el tema de que él decía de la cuna a la tumba o de la cuna a la puerta, porque las empresas que hacen productos, como vos decías, un paquete de yerba, una vez que se desligan del paquete, cuando sale la empresa, queda después la huella que queda el residuo. Entonces, ahí ya no se hace cargo la empresa y ¿quién va a calcular eso que queda ahí pendiente? Sí, está muy bien tu pregunta. Mira, en principio estamos pensando en que las organizaciones empiecen a calcular su huella de carbono no como producto, sino como huella de carbono organizacional. Entonces, ya no tienen más la opción de hacerlo de la cuna a la tumba o de la cuna a la puerta, ¿ok? Sí tienen la opción de calcularlas de alcance 3, sí o no. Esas son opcionales, metodológicamente son opcionales, porque no son emisiones directas de la organización. Le va a dar más valor al estudio para ellos mismos si calculan sus emisiones de alcance 3. Pero metodológicamente tienen solamente la obligación de calcular hasta el alcance 2. Para calcular las huellas de producto, vamos a empezar a trabajar sectorialmente metodologías específicas para el cálculo de la huella de carbono por sector. Entonces podemos pensar en una huella de carbono justamente para la yerba, otra para el té. Ya hay antecedentes que se hicieron de esos cálculos y sí hicieron de la cuna a la tumba, justamente por una cuestión de que sea mucho más abarcativo el estudio. Pero la parte de productos es como es tanto el detalle que se necesita y no hay una metodología específica aún, sino a grandes rasgos, lo que vamos a hacer es eso que te comentaba, metodologías específicas con los actores del sector. Entonces, de esa forma podemos decir, bueno, ¿hasta dónde realizamos el corte? Porque
el límite puede ser infinito. Entonces eso, vamos a tratar de ponernos de acuerdo con los diferentes actores de los organismos, con la academia, con profesionales, incluso con los mismos analistas que están haciendo el diplomado, en armar esas metodologías para definir bien claro los límites, desde dónde hasta dónde. Aclarar también que estamos trabajando con la huella de la construcción, ¿no? Y el tema del cálculo de huella es más que nada, hoy por hoy no es, si bien tenemos el programa que es optativo, es una cuestión de mercado. Cada vez va a ser más exigente el cálculo en los productos, en los servicios, ¿no? Es adelantarnos un poco y ponernos a un nivel un poco más superior, ¿no? En el desarrollo de los productos, sobre todo para la provincia, para el productor. Por eso es importante todo lo que se trabaje también en lo que es el reciclado, ¿no? Le da un plus. Eso lo queremos poner en valor, el esfuerzo. Hay muchos recicladores, a partir del trabajo que hizo Fernando y que hizo la gente de la Subsecretaría de Economía Circular, nos dimos cuenta que hay un mundo que todavía nosotros no nos percatábamos, ¿no? Y oportunidades para manejo de residuos. Nosotros vamos a poner en eso, y vamos a hacer hincapié en ese tema, como les decía, el cálculo del plástico, para tratar de incentivar la reducción justamente de la generación y poder de alguna manera premiar a aquel que hace el esfuerzo del reciclado. ¿Hay alguien más que...? Ahí estabas haciendo seña, Eduardo. ¿Romario? ¿Vos querías comentar algo? No, pero sí, acércate ahí para que te escuchen del... Quiero agradecer al Canal 12 que siempre nos asiste y nos ayuda, a todo el equipo técnico. Muchas gracias, chicos, porque siempre que le pedimos están ahí. Muchas gracias. Bien, Romario Doman de la Fundación Hora de Obrar y también trabajo en la Municipalidad de Posadas. Bien, yo creo que también si cerramos y pestañeamos para atrás, desde la creación de la Secretaría de Estado y hasta lo que se logró ahora hay un montón y un avance. Y como dice Silvia, nosotros no estamos en esos consejos, en los COFEMAS de cambio climático, pero se nota un diferencial con respecto a las otras provincias. A lo que voy es, como mencionaba, cómo ir preparándonos porque todavía no son exigencias algunas. Y ahí es como algo ya lo estamos logrando antes de que sean algunas cosas ya no voluntarias, sino que sean obligatorias, como lo es el Tratado de Plástico, que va a ser vinculante al 2040 y acá a fin de año se va a estar cerrando ese documento, al cual también estamos haciendo ese seguimiento de cerca. Así que todo lo que viene con economía circular es uno de los puntos, pero después hay otros que son de prohibiciones de ciertos plásticos, por suerte. Con respecto a mitigación, adaptación, uno de los temas también que va a ser un desafío y que los pongo también a todos, es el de pérdidas y daños, porque nosotros dijimos que estamos bien, somos carbono neutrales, bueno, pero estamos sufriendo esas consecuencias. ¿Cómo calculamos nuestras pérdidas y daños que estamos sufriendo en el territorio de la provincia de Misiones? Ya sea por turismo, la veo ella, ¿más dengue es más turismo? No, baja. Por más que tengamos agua, por más que tengamos sol, si tenemos dengue u otras enfermedades tropicales, abajo. Nos afecta el turismo, una actividad importante. Sequía, inundaciones, pérdidas vinculadas a nuestra producción agrícola, ya sea hierba, té, etcétera, afectan también a nuestros pequeños productores, medianos, etcétera. Así que, ¿cómo esas pérdidas? Calcularlas incluso hoy en día es como lo que dijeron, la forma de cálculo de huella de carbono. Ya incluso hay una cantidad de formas de calcular nuestras pérdidas y daños, bueno, pero después de eso ya tenemos que ir empezando a cómo, para que después, en algún momento, empezar a negociar y cómo nos compensen, digamos, esas situaciones que nos van sucediendo. Y en ese sistema de compensaciones, dentro de estrategias de comercialización o de compensación no tradicional, fuera de los estados nacionales o subnacionales, desde nuestra Fundación Hora de Obrar estamos también ofreciendo esa compensación para poder plantar, en este caso, árboles en chacras de pequeños y medianos productores, más que nada específicos, con yerbales. Así que eso también, y ya estamos con algunos ejemplos de, en este caso, oficinas o pequeñas empresas de Europa que logramos canalizarlo de vuelta dentro de un sistema fuera del convencional, que es mucho más complejo, que bueno, de a poquito la provincia se está metiendo también mucho más fuerte y vamos a tener seguramente novedades pronto.
Romario, gracias por el tema de traer lo de pérdidas y daños. Es fundamental que, y creo que lo que se viene, tener un buen registro de todos estos eventos, ¿no? Uno de los grandes, lo dijimos así, en general, lo dijeron los chicos, hemos tenido muchos problemas para poder tener una base de datos sólida. Los datos vinculados a la problemática del cambio climático en la provincia todavía no los tiene todos, eso hay que construirlo. Es parte del desafío que nos aboca, ¿no? Y creo que lo de pérdidas y daños es lo que se viene, pensando en el futuro. Nosotros consultamos con la gente de Nación, ¿no? Hace un mes, 2 meses. ¿Qué onda le dijimos a los chicos? Argentina va a instrumentar este régimen de pérdidas y daños, y la verdad que ni. Entonces, a ver, la problemática de cambio climático con la nueva gestión se está entibiando, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, nosotros como jurisdicción tenemos que apuntalar los trabajos y salir a buscar y pelear. Yo creo que Nación, en ese sentido, está dejándolo ser, ¿no? El laissez-faire francés, dejar lo que sea, ¿no? No nos van a poner trabas, pero tampoco nos van a colaborar. Entonces, creo que acá aparecen nuevos desafíos, por eso es importante que la provincia tenga una base de datos sólida, tenga un plan de respuesta, tenga un inventario. No es un dato menor, lo venimos diciendo que Misiones es una de las primeras provincias que tuvo su plan de respuesta, con una aprobación nacional, que tiene su inventario, que tiene su balance energético. Lo digo y que venimos trabajando con estos datos que Fernando pudo conseguir y trabajando con los municipios, con las ONGs, con la academia. O sea, este esfuerzo es un esfuerzo de todos los misioneros. Hoy nos toca a nosotros ponernos por la gestión y por la función un poco adelante, pero el trabajo del cambio climático y la problemática lo resolvemos entre todos y con la responsabilidad de todos. Nadie se salva solo y es fundamental tener datos sólidos y ser serios, por lo menos en lo que se tenga bien. Probablemente hay un montón de cosas que tenemos que avanzar, pero creo que la provincia está en un camino que está liderando, ¿no? Con las deficiencias que podemos tener, que todos sabemos, ¿no? Pero creo que en este tema venimos y estamos muy orgullosos del trabajo que hicimos. No fue fácil, siempre lo digo, pero hoy podemos plantear esto y presentar proyectos y sentarnos con bancas internacionales con datos que tenemos, que son los datos que lo podemos chequear, ¿cómo se llama? Trazable, ¿no? Se puede comprobar. Que nos falta mejorar los datos, nos falta, obviamente. Argentina no tiene datos, Argentina no tiene todavía muchos datos que le faltan. Así que me parece que este trabajo a los cuales nosotros le invitamos al sector privado, a los profesionales que se sumen, es fundamental. Ir mejorando de a poco el sistema de información, todo lo que tenga que ver con monitoreo también, nos queda mucho por adaptación, esto lo decía Romario, hay mucho por hacer para adaptación, vinculados a la salud, vinculados a lo que es infraestructura, vinculado a turismo, que también estamos avanzando en esto. O sea, hay un mundo de cosas para hacer, pero también hay que fijar prioridades y creemos que en la próxima, los planes de respuesta se tienen que actualizar cada 5 años y los inventarios cada 4. Porque los inventarios son las bases, ¿no? Para poder diseñar políticas públicas tenemos que tener datos. Entonces, tenemos que avanzar y tenemos que trabajar en estos sectores que hay que mitigar. O sea, el plan es un plan que necesita estar vivo, ser alimentado, ser también criticado. O sea, nosotros por eso buscamos siempre tratar de encontrar otras miradas, ¿no? Estamos muy abiertos a eso. Pero sabiendo claramente que tenemos una obligación que nos marca las leyes, que nos marca una política pública, pero abiertos a escuchar y a mejorar siempre en lo que se pueda, siendo concretos, ¿no? También hay muchas cosas que podemos avanzar, pero a veces cuando llevamos a terreno implica mucho dinero, mucha inversión, o sea, hay que ir de a poco con pasos firmes, pero sabiendo que la problemática la resolvemos entre todos, o por lo menos intentarla, no lo vamos a resolver. Hoy Adrián decía, estamos muy lejos de llegar a los valores al 2030. Ya casi en el 2050. Hoy le decía, China superó sus emisiones. Bueno, es la realidad, ¿no? Pero a lo local tenemos que trabajarlo nosotros y por eso les invitamos a los profesionales que nos ayuden a mejorar, a identificar más problemáticas y a colaborar en esta gestión que creemos que nos va a beneficiar a todos. Así que
Bueno, nada, me extendí un poco, pero ¿hay más preguntas? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Las visitas a Brasil, si nos quieren decir algunas palabras. Me parece que se fueron a recorrer. Está muy bien. Sí. Buenas noches. Presidente del panel. Quería consultar específicamente en organizaciones, ¿cuánto estimativamente demora en alguna experiencia que hayan tenido el trabajo, ¿no? Porque al menos yo que vengo de ciencias económicas, a veces calcular los costos en una empresa lleva un tiempo y cuesta a la empresa, sobre todo cuando son pymes, cuesta mucho encontrar el sistema. Entonces, si ya tuvieron alguna experiencia, ¿cuánto les llevó de tiempo? Es un buen parámetro para poder comunicar también a otros privados. Sí, interesante. Tuvimos bastante experiencia y el periodo depende mucho de la disponibilidad de información. Si la información que necesitamos está registrada, la podemos hacer tranquilamente en una semana. Pero suelen tardar 2 meses más o menos. ¿Alguien más que quiera consultar? ¿No? Bueno. Recordar tarea entonces, para el hogar, agenda con la gente, con nuestros asociados, nuevos socios en esto, con la CAMCA para ver qué temas ustedes quieren. Por supuesto que estamos abiertos a todos los profesionales, pero bueno, tal vez haya cosas que quieran comentar. No sé, Lautaro, Alejandro. Vení acá, ven. Bueno, Alejandro Bonpadre, de la Cámara de Consultores. Un poquito, a mí me quedó un poco la duda o me quedó picando el tema de la metodología a utilizar, ¿no? Porque ahí decías, bueno, tenés sistema norma ISO, IRAN o IPCC. IPCC es enorme. Sí. Entonces, por ahí no es la misma metodología que voy a aplicar en un aserradero que en el monte forestal de ese mismo aserradero, porque el aserradero emite, pero el monte retiene. Entonces tengo que por ahí, posiblemente, con suerte puede llegar a ser carbono neutral esa organización, ¿no? Entonces, bueno, trabajar un poco en qué metodología aplicar, sobre todo porque, en función de lo que decías vos, esto es voluntario. Entonces yo por ahí aplico una metodología que dentro de 3 años, cuando esté normalizado, me decís, no, mirá, vos lo que vos hiciste hoy no nos sirve, ¿no? Y por ahí IPCC es algo que, como es algo internacional, por ahí es una de las metodologías más sólida, ¿no? Claro. Para las metodologías que nosotros vamos a presentar, va a ser de base el GHG Protocol. Pero como tiene algunas falencias, o sea, no contempla, por ejemplo, absorciones, vamos a incorporar algunas partes del IPCC. Estamos armando este rompecabezas, porque encontramos que, claro, hay cosas que por la metodología es mejor en un sentido y otras no. Entonces, acá el equipo técnico está viendo de poder hacer esto, ¿no? Este Frankenstein, para poder lograr tener esos datos y poder calcularla. Así que, bueno, ellos están trabajando con distintas metodologías, como les comentamos. Así que podríamos ver cuál de ustedes les interesa y por ahí hacer dar una prioridad, ¿no? Si les parece. También es la intención que estas metodologías se sometan a un juicio comunitario, o sea, que todos puedan, a los que les interese, aportar en la metodología, corregirla en lo posible. Así que va a ser un proceso dinámico. Bueno, muchas gracias por la exposición. La verdad que aprendemos muchísimo. Y en esto del armado del rompecabezas, se me ocurren algunas partes de ese rompecabezas que tal vez por mi formación me hacen falta, ¿no? Lo relativo a la educación, la estrategia, no solamente de las organizaciones educativas en sí, sino comunitariamente, ¿no? Lo otro que es la vinculación con otros sectores de la sociedad y del empresariado, pero también de los profesionales
que ya van avanzando en este tipo de cuestiones, y pensaba en responsabilidad social de la empresa, pensaba también en balance social, ¿sí? Que tiene incorporados estos temas, cómo piensan articular, si eso está trabajado, si hay que trabajarlo más, cómo estamos con la parte más social, cultural y educativa de esta cuestión, ¿sí? Gracias por la consulta. El plan de respuesta está pensado con dos grandes acciones, que son mitigación y adaptación. Nosotros tenemos la obligación de presentar una contribución provincial, por eso hicimos el inventario, y en adaptación tenemos que desarrollar mucho más todavía la base de datos, ¿no? Creemos que en adaptación tenemos que trabajar mucho con vulnerabilidad, hay indicadores que hay que mejorarlos. En realidad, adaptación es uno de los grandes temas a desarrollar. Cuando hablamos de cambio climático, hablamos generalmente bien de la problemática. Cuando hablamos de responsabilidad social, por ahí se trabajan otro tipo de cosas. Acá siempre tiene que estar vinculada a la problemática de estos eventos importantes, el tema de salud. En el plan mencionamos áreas como, por ejemplo, salud, turismo y educación como transversales, pero, por ejemplo, no eran datos que requería obligatoriamente en esta primera etapa del plan, la primera vez que lo que se hace a nivel nacional, identificar todavía todas las actividades o todos los indicadores. Entonces, es algo que tenemos que hacer para el sector de adaptación. Y ahí tenemos un montón de cosas, ¿no? Por eso nosotros lo que sí identificamos como transversal es todo lo que tenga que ver con la formación, entender qué es el cambio climático, cómo actuamos, cómo lo referenciamos, cómo lo padecemos, ¿no? Pero como te decía, todo el desarrollo de las acciones de adaptación es lo que hay que poner el foco ahora. Hoy en el mundo se habla más de adaptación que mitigación, lo que pasa que, bueno, cuando la mitigación hoy podemos tener datos más concretos con metodologías. En daños y pérdidas es otra parte que tiene que ver con adaptación, y tiene que ver también, obviamente, todo lo que es los planes de alerta temprana y emergencias y demás, pero toda esa parte hay que desarrollarla para ahora, empezar a trabajarla. Nosotros algo hemos puesto en el plan, por eso les invitamos a que lo vean, pero hay mucho dato que tiene que ver con lo social todavía que tenemos que trabajar mejor, con políticas o con algún tipo de identificación de problemáticas concretas, más allá de lo que es el dengue, lo que es todos los eventos estos, con lo que es el tema del aumento de temperatura, bueno, la problemática que deviene de esto desde la salud, pero bueno, hay que trabajarlo mucho más. A nivel del Ministerio de Salud se hizo un plan provincial en el marco de un plan nacional, eso se terminó, el Ministerio de Salud el año pasado lo presentó, nosotros hemos participado con ellos en algunas cosas, pero hay que trabajarlo mucho más. Queda mucho por hacer en adaptación, mucho todavía. Gracias por la consulta. Me está recordando la subsecretaria que les vamos a estar haciendo llegar a la dirección de correo que dejaron al momento de la inscripción el certificado por la actividad de hoy. Así que bueno, muy bien. Muchas gracias, licenciado Santa Cruz. Muchas gracias, doctora Silvia Kloster, ingeniero Kunz, ingeniero Cabrera. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Agradecer especialmente al equipo de Canal 12, la técnica, que estuvieron corriendo hasta último momento para que todo saliera lo mejor posible, y también al equipo de la subsecretaría acá en el Ministerio de Cambio Climático, pues, por todo el trabajo y la colaboración. Edu, perdón, antes que termines, Romario, ¿querés comentar del evento que estás trabajando, que estás haciendo de justicia climática? Otro temón, hablando de adaptación. Después tenemos que hablar los abogados, los contadores, todo el tema juicios, que es otro tema. Vi pocos colegas. Yo creo que tal vez todavía no vean la problemática del cambio climático como hay mucho desconocimiento en esto, pero hoy el mundo ya está planteando, ya hay juicios vinculados a la obligación de los países de hacer las contribuciones y trabajar las acciones. Pero eso lo dejamos entre nosotros, que nadie se entere. Romario, ¿querés comentar lo que va un poquito, que está bueno el evento? Brevemente, hermoso. No se refiere a la justicia a lo legal,
sino justicia en términos amplios de no solo los efectos, sino también con la parte social, digamos, y de las vulnerabilidades que van sufriendo, así que desde un enfoque un poco más amplio en ese sentido. Pero sí hay una parte de derechos humanos, y vinculado también a juicios, y uno es el más reciente que se ha presentado, que es de Tuvalu, un país que no va a tener solo pérdida económica, sino pérdidas no económicas, que está vinculado a yo no voy a tener más tierra, no voy a tener más generaciones que van a vivir en mi mismo lugar. Y eso estamos hablando de un país, pero también podríamos hablar de algún sector dentro de un municipio, o el borde ribereño, costero, etcétera, de cualquier lugar. Así que bueno, son también, bueno, ¿y a quién le hace el juicio Tuvalu? No sé. Que lo resuelvan los abogados. Les encanta resolver esos problemas. Bueno, gracias. Ahí Para Eduardo el que quiere no cerrar. conoce, Tuvalu es un país insular que por el cambio de nivel del mar está quedando bajo el agua. ¿Sí? Entonces, bueno, tiene que trasladarse toda su población a otro país. Es el tema de los migrantes climáticos, es un tema. Muy bien, vamos a estar siguiendo ahí la propuesta, Romario. Muchas gracias. Bien, estamos entonces, damos por finalizada la actividad. Muchas gracias. Nos estamos volviendo a encontrar pronto. Seguimos por las redes, por la plataforma, por el sitio web. Muchas gracias.